¿Qué tal a todos? Eh, Me he ausentado un poco, pero bueno, por la carga de trabajo. Rápidamente voy a pronunciar algunas frases que usamos diariamente allá en mi tierra. Eh, Cantio, ¿a dónde vas? Cantio, ¿qué mantigualas cuando vas a venir? ¿Qué mantigualas? Eh, Xnapalo Honconet, abraza o arrulla a ese niño. Xnapalo Honconet. Eh, Titacuatis, vas a ir a comer. Titacuatis. Eh, Hay una manera muy rara de decir a dónde vas, pero bueno, su traducción es a dónde te llevas. Cantimohuica. Cantimohuica. Eh, el más que yo manejo es, bueno, MAH. Lo usamos como para darle más fuerza a una oración. O es una manera como de exhortativa, de invitarlos a o mandar a alguien. Eh, Mahnio, bueno, que me vaya. Eh, Mastitacuati, que vayamos a comer. Es como el que, pero con fuerza, como que mandando a alguien o invitándonos nosotros o mandándonos a nosotros de manera personal. Mastitacuati, que vayamos a comer. O mastitacuacan, que comamos. Eh, Mastiacan, eh, es una manera de decir que nos vamos o que nos vayamos. Mastiacan, eh, masticpalehuican, que lo ayudemos, que lo ayudemos nosotros a una tercera persona. Masticpalehuican. Por ahí hay una manera de decir que un lugar está lleno de pinos, pero se diferencian. Cuando decimos Tatzcanta es un lugar donde proliferan los pinos, a diferencia de Tatzcanyo, que es empinado, un lugar con muchos pinos, o que está como Shitomayo, Shitomayo o Guayo, que se diferencia del Tatzcanta. Más adelante lo vamos a retomar. Eh, Mastitaikan, que bebamos. Eh, Cantitashpanati, ¿a dónde vas a barrer? Nitescoti, voy a subir. Nikpanistok, lo estoy viendo a una persona desde arriba. Kalihtik, dentro de casa. Talihtik, dentro de la tierra. Eh, Tipashaloti, vamos a pasear. Tipashaloti, a diferencia de Nipashaloti, que es en yo voy a pasear. Nipashaloti. Por ahí recientemente escuché el significado de Puebla, la ciudad de Puebla. Es Cuetashcuapa o Cuetashcuapan, que es un lugar donde se curten pieles. Hace tiempo ya lo había escuchado de mi hermano, pero bueno, apenas se confirmé el nombre. Bueno, el significado de esa palabra. Cuetash, que es cuero, y pan, que es un lugar o encima de algo. Cuetashcuapa o Cuetashcuapan. Eh, Shohtamakati nepitzot y kain shiwit. Ve a darle de comer el cerdo o el cochino con la hierba. Nictehtequiti ninkuwit. Voy a cortar el palo o el árbol. Eh, hay una partícula que vi recientemente que lo escriben como sayo, sayo, solo o solamente. Nosotros de manera natural lo pronunciamos como sio,
sayo y sio. Eh, sayo ticuica guan tiquitas. Es un regaño. Le estoy diciendo a otra persona que nada más lo llevas y vas a ver. Sayo ticuica guan tiquitas. Eso. O una forma, otra y otra manera de decir a alguien que nada más hace una acción, nada más por molestar, o sí, nada más por molestar. Sayojika tikchiwa, Sayojika tikchiwa. Eh, hace algo nada más por estar molestando. Sayojika tikchiwa, Sayojika tikchiwa. Eso. Eh, Magnitiquini, que corra. Yo, que corra yo. Magnitiquini. Magnitashtaguati, voy a pagarle a alguien. Eh, Nimotempolo, que perdí mi boca, pero esta la usamos como para decir cuando iba a decir algo, pero ya no me acuerdo. O igual podemos decir que, bueno, en nuestro caso, eh, Mahamotic Tempoloca ni náhuatl, que no perdamos el habla que es el náhuatl. Mahamotic Tempoloca ni náhuatl. Eh, Nictahmachiutoc, estoy tejiendo. Nictahmachiutoc. Más adelante verán que, bueno, no voy a usar mucho lo que es la aglutinación para que me entiendan perfectamente quién es el sujeto, quién es el verbo y quién es el predicado. Mah ni tahmachiwa, mah ni tahmachiwa. Eh, Ñanquiutoc guané tonatoc. Aquí está lloviendo y allá está haciendo calor. Ñanquiutoc guané tonatoc. Algunos adjetivos calificativos son pitstick, que es puntiagudo, malactic, que es resbaloso, shaltic, que es arenoso, eh, chichintic, que está sucio, coltic, que está curvo, que tiene muchas curvas, etic, que es pesado, shoshoktic, que está verde o que todavía no está maduro algo, sesectic, que está frío, yemanic, que está que está tibio. Y bueno, pozontoc, algo que está hirviendo. Por ahí comentaba algo, cuando algo de tanto hervirse, el agua se riega o el líquido se riega. Allá en mi pueblo decimos motzonquetztoc. Se le están parando los cabellos. Motzonquetztoc. Eso. Tilehuac, que algo se negreó. Tilehuac. Eh, Xtapayana es moler el nixtamal. Neshkomit es el recipiente con el que hervimos la mezcla de lo que es el nixtamal. La mezcla de agua, maíz y la cal. Eh, Algunos conceptos del campo es nitatalwiti, ponerle alrededor de la mata de milpa a tierra para que el viento no lo tire. Tamehualis, que es vaya, significa levantar la milpa, pero cuando está, no sé, unos 5 o 10 centímetros del suelo. Ni tamehuati, ni zacatequiti, voy a cortar zacate.
Niohuatequiti, voy a cortar caña. Nictamamaltiti intapial, le voy a cargar algo al caballo. Nictamamaltiti intapial. Nimochichicagua, como que me opongo a cierto cambio. Nimochichicagua. Igual que, bueno, Nikyolmatic, algo que supe en ese momento con el corazón. Nikyolmatic. Nitahiyokoya es como extrañar algo. Nitahiyokoya. Nimomelagua es como ponerse erguido o alzar la vista o no sé, ponerse firme. Nimomelagua. Em, y bueno, eh, Niman Timuita es luego nos vemos. Eh, Mahcualqui que lo traiga. Mahcualqui que lo traiga. Xtahzelwi es como eh, regar gotitas muy finas en el piso o en la tierra. Xtahzelwi. Eso. Niyolik. Yo nací. Niyolik. O igual decimos Nishpetanik. Nishpetanik. O Niyolik. Yo nací en tal parte. Eh, Hace tiempo di el concepto de Texachaca. Cuando decimos que el maíz, el nixtamal no está bien martajado, le damos el nombre de shashakachtik, que la mezcla de masa, perdón, no está uniforme, entonces decimos shashakachtik. Y este mismo concepto lo aplicamos para un lugar allá en mi tierra que tiene una roca que se fragmenta fácilmente y ese nombre bueno, ese lugar le decimos Texachaguayo. Aquí tenemos dos conceptos, el yo, que cuando comenté Tatzcanyo, Texachaguayo, que es donde abunda la piedra molida, Tet, Shashawak y yo, Texachaguayo. Eh, Algunos lugares con raíces nahuas es Talhuitecpan, eh, Tecochteno, un lugar que está a la orilla de un hoyo. Eso hay un otro lugar que le decimos Pajacuapan, Pajacuapan, Ateno, Toscaistac, ya lo había comentado, que es Garganta Blanca, Toscaistac, eh, Aguata, que es un lugar donde predominan los encinos. Eh, Azoquita, hay un lugar que mis parientes le llaman Azoquita, que es un lugar donde predomina el lodo. At, agua, soquit, tla, azoquita. Eh, Como ven, el idioma náhuatl es muy rico, vaya. Hay conceptos muy, muy bonitos. Eh, bueno, Tonatok ya comenté que está haciendo calor. Tayowa que ya es de noche. Mishteintok, Tanestok está amaneciendo. Bueno, ya no me extiendo más. Más adelante les comparto más pronunciación y me despido. Hasta pronto.